Muy interesante, me está dando rabia que no podamos hacer preguntas, pero vamos, tan atropellados con el tiempo que estemos nosotros, pues tiempo que a la siguiente mesa redonda les robamos. Pero bueno, vamos a seguir hablando del mismo tema, con lo cual vamos a cambiar un poco el enfoque, eso sí, porque no vamos a hablar tanto de brechas como de estereotipos, pero bueno, saldrá todo porque estamos hablando de la diversidad de género. En la próxima mesa redonda vamos a escuchar a representantes de 3 sectores que sufren estereotipos, es decir, que están muy ligados, por lo menos en nuestra visión de esos empleos, a determinados géneros. Sektore horietako bi oso... Dos de esos sectores están muy masculinizados, por lo menos en la imagen que tenemos. Uno es el de la transformación del metal y otro es del ámbito de la construcción. El tercero, por el contrario, es un sector que está muy feminizado, que es el de los cuidados. La mesa será moderada por María José Aranguren, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Campus de Donostia de la Universidad de Deusto. Prácticamente directora general de orquesta, el Instituto Vasco de Competitividad. Es experta en desarrollo económico, estrategias territoriales, clústeres y el rol transformador de la universidad. Ha recibido varios reconocimientos. Este mismo año el reconocimiento, el premio Aspegui a la mejor directiva de Guipúzcoa. Ella les va a presentar a sus interlocutoras en este caso. Cuando quieras, María José, zurekin batera. Junto contigo tenemos a las 3 compañeras de mesa, Marta Pelde, Carmela Acedo y Begoña San Miguel. Eguerdion, guztioi. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en esta mesa de reflexión con este plantel de lujo compuesto por 3 mujeres. Tal y como ha dicho la presentadora, nos vamos a centrar en esta ocasión en este punto, en la masculinización del empleo y en los estereotipos también que existen. Y masculinización de los empleos y los estereotipos que tenemos en ese ámbito. Como antes ha presentado, ¿no?, Lidia en su estupenda presentación, y ha destacado pues, que es un tema de justicia social, la igualdad de género en el trabajo y también de eficiencia económica, ¿no?, de competitividad y de bienestar en consecuencia, ¿no? Por eso es un tema sumamente relevante, ¿no? Marta Pelde es la directora general del clúster de construcción y bueno, tiene 16 años de experiencia en el clúster en el ámbito de la construcción y también formadora, ¿no?, en diferentes másteres, posgrados, etcétera, sobre todo el tema de edificios de consumo de energía casi nula, condiciones hidrotérmicas, etcétera, etcétera, ¿no? Carmela Acedo, en la esquina al final, es la CEO del grupo Servicios Sociales Integrados. También compatibiliza su actividad profesional con la docencia, ¿no?, en diferentes ámbitos, y ocupa también la vicepresidencia de la Federación Europea de Empleo Familiar, ¿no? Y tenemos, por otro lado, a Begoña San Miguel, que es CEO de la empresa familiar en Ojarrem, una empresa dedicada a la construcción de troqueles y estampación en frío, principalmente para la industria de la automoción. También presidenta de la Federación Vizcaína de las Empresas del Metal, y también fue galardonada pues, hace 6 años por el premio AEDE a la Asociación de Empresarias y Directivas de Guipúzcoa por su trabajo y trayectoria en la incorporación de las mujeres al tejido empresarial de Vizcaya. Bueno, empezando un poco primero, un poco diagnóstico, ¿cómo vivís, ¿no?, la realidad de la feminización y los estereotipos de la feminización y masculinización de los empleos en vuestros ámbitos de trabajo? Y si tenéis alguna experiencia concreta o alguna anécdota
que queráis compartir también, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros desde el clúster de construcción siempre digo que tenemos un poco esa visión privilegiada, porque al final nosotros somos una entidad para la innovación en la construcción. Entonces, como digo yo, siempre nos dejan, y siempre es nuestro papel, un poco estar en cómo mejorar las cosas, estar un poco al tanto de esas innovaciones que pueden hacer el sector mejor. Entonces, para nosotros es privilegio, ¿no? Poder un poco estar en esa parte que siempre es muy gustosa, ¿no? de cómo ver, cómo mejorar las cosas. Entonces, en ese aspecto, claro, cuando nos invitaron a esta mesa, bueno, pues es verdad que nosotros somos esa parte, ¿no? esa parte de la no diversidad, porque solo el 12% de los puestos del sector de la construcción están ocupados por mujeres. Y de esas 12%, lo cierto es que el 60% de esas mujeres que sí que tenemos dentro del sector están básicamente en 5 roles que tienen que ver con administración y gestión. Con lo cual, otra vez un poco como hacía la compañera, en cuanto empiezas a hacer, ¿no? esa división por roles, pues enseguida terminamos en que pues eso, más de la mitad de las mujeres están en puestos de oficina de tipo administrativo, contable o financiero. Y de hecho solo un 6% de ese poco 12% están en obra, que es un poco nuestro gran reto, ¿no? Al final siempre sigue pasando que en obra hemos estado muy pocas mujeres. Luego en la segunda parte, que entramos en una parte un poco más personal, pues profundizaré un poco en eso, ¿no? Porque sí que es verdad que de obra, que es como la llamamos nosotros, ¿no? Tú vas a obra es pura obra, y es verdad que empezamos todas jóvenes estando en obra, pero luego terminamos un poco huyendo de obra. Y al final es verdad que la construcción es un sector competitivo, duro, donde se mueven muchos millones de pesetas, donde hay márgenes económicos importantes y donde al final, bueno, digamos que se valora mucho, es un trabajo duro y es un trabajo, bueno, pues que al final es muy competitivo. Muy competitivo, hay que sacar para adelante los edificios, las infraestructuras, pues eso, con una exigencia económica muy alta y una productividad muy alta. Entonces, yo creo que ese es uno también de nuestros problemas, ¿no? Fuera parte de la típica, la posible fuerza que las mujeres podemos no tener tanta para hacer determinados trabajos manuales, o la dureza que exige el hacer obras, la intemperie, la climatología, es dura en el día a día, en las obras, pues también creo que es duro para las mujeres esa exigencia, ese sector exigente, donde hay que estar continuamente compitiendo, negociando, exigiendo, buscando, y eso se nota que, no sé si es un tema quizá, como venían un poco, luego hablaremos de las barreras, ¿no? Pero quizá yo a veces echaba en falta haber tenido más carácter, ¿no? Luego contaré cómo empecé yo en obra, pero a mí me echaba en falta, digo, me deberían haber tenido más mala leche, o más capacidad de discutir, o más capacidad de gritar a alguien. Yo echaba en falta esas cualidades para poder estar aquellos primeros años en obra, y creo que es una de las cosas, aparte de las típicas fuerza y climatología, creo que es verdad que yo no estaba preparada para tener que ponerme así a trabajar. Gracias, Marta. ¿Vai, Begoña? Bueno, pues por poner un poco en contexto, ya lo ha adelantado Lidia, el punto de inflexión de la entrada de las mujeres al mercado laboral fue en la Segunda Guerra Mundial, y es cierto que en España fue un poco más tarde. Si cogemos ese 1975 como fecha, podemos decir que en estos últimos 50 años en la industria solo un 18% de las mujeres estamos en industria. Y si vamos a procesos más directamente relacionados con la gestión de procesos, con la innovación, bajamos al 12%. Y además aquí hay un dato preocupante, porque el Foro Económico Mundial dice que si seguimos a este ritmo vamos a necesitar 134 años para llegar a la paridad. Estos son 5 generaciones más allá de los ODS 2030. 5 generaciones. O sea, efectivamente creo que tenemos que implementar muchas acciones para dar ese acelerón. En una época estaban las píldoras, ¿no? Para presencia de mujeres. Aquí estamos sentadas 4 mujeres. Y creo que van a ser necesarias, porque efectivamente esas cifras asustan un poco. Luego, si queréis, hablamos un poco de esas palancas para incluir a esa paridad. Gracias, Begoña. Carmele, tu sector es
diferente, ¿no? Bueno, pues desde luego un sector muy feminizado, a diferencia de los que estáis comentando. Sí que me gustaría caracterizar este ámbito de actividad, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, ¿no? Entonces, conviene distinguir los cuidados que están, desde luego, que emanan de la actividad pública, es decir, esos servicios que están amparados por una cartera de servicios, de los cuidados que se prestan en un entorno de contrato entre un empleador y una trabajadora. Por situarnos en los orígenes, porque los orígenes condicionan cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hablaré de Vizcaya, que es la realidad que más conozco. Los planes de emergencia social del año 82 puso a trabajar a mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad pues, personal y laboral en la actividad de cuidados. La barrera de entrada era ninguna, no hacía falta formación, hacía falta ser mujer que sabía de cuidados. Y esto nos ha lastrado durante todos estos años, donde bueno, pues anticipó que el 87% de las personas que trabajamos en esta actividad somos mujeres. Y cuando hablamos de cuidados, decía, esa orientación más pública, la privada, trabajamos en instituciones, residencias, trabajamos en domicilios y luego está ese empleo doméstico. ¿Cuántas personas estamos trabajando en Euskadi? En datos del 2023, 4.200 personas trabajaban en residencias, 3.600, esto es un dato propio que hemos construido desde el Departamento de Empleo en SciLab, en ayuda a domicilio 3.600 personas, en empleo me refiero al servicio de ayuda a domicilio, y en el empleo doméstico hay 29.000 personas dedicadas a los mayores 9.000, es decir, 37.000 personas trabajando en un sector del que solemos decir muy precarizado, pero que conviene hacer algunas distinciones. El convenio colectivo de Vizcaya de ayuda a domicilio es el convenio colectivo más alto de todo el Estado. 26.300 euros gana un auxiliar de ayuda a domicilio con 1.592 horas. En Hernani, no Guipúzcoa, porque Guipúzcoa tiene convenios de empresa, no hay un convenio provincial, 22.000 euros. Y la proyección al 29 será de 31.800 euros el trabajo, me imagino que las horas serán otra vez unas 1.500 horas, y en Vizcaya en 2029 estaremos en 29.000 euros. En residencias el salario es de 26.357 euros por 1.592 horas. Estos salarios, desde luego, no nos hablan de precariedad laboral. La precariedad, desde luego, se produce cuando miramos la actividad que se produce en los domicilios. Convenio de 16.576 euros, 40 horas de trabajo semanales, en teoría, que se pueden extender. Entonces, aclarando esta distinción, ¿no?, de cómo es un ámbito de actividad donde los derechos, el diálogo está en la actividad que tiene que ver con lo público y, sin embargo, digamos que todo lo que tiene que ver con el entorno personal, con los cuidados que se producen en el domicilio, en esas contrataciones particulares, es donde precisamente está pues, toda esa vulneración de derechos. También decir que de los servicios de cuidados que se prestan en Europa, pues España tiene este ranking del que el 34% de las personas que trabajan como empleadas del hogar están en España, ¿no? En un informe de Intermon Oxfam muy reciente, del 24, pues nos dice que el 69% de las personas que trabajan en este tipo de servicios particulares son de origen extranjero. Y este es el punto de la vulnerabilidad que luego conectará con lo que yo quiero luego comentar. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Claramente se ve en los tres ámbitos en los que estáis, ¿no? Claramente en la de construcción, industria del metal, etcétera, porcentaje mucho mayor de hombres, ¿no? Incluso las mujeres que hay en un tipo de tareas más de gestión, etcétera, y en el de los cuidados claramente es al revés, ¿no? ¿Habéis visto una evolución en los últimos, no sé, 10, 20 años hacia ir superando estos estereotipos en positivo, sí o no? Y si es que sí, ¿cuáles han sido las palancas? Y si es que no, ¿cuáles son las barreras, ¿no? Nosotros sí que se ha notado un poco la evolución. Nosotros, por ejemplo, yo cuando hace 20 años estudié la carrera, nosotros éramos una aula paritaria.
mitad mujeres, chavales, chavalas, en esa época. Y yo creo que un poco la diferencia siempre llega un poco después, ¿no? Un poco como hemos visto, el tema de crianza saca mucho de esa primera línea de pie de obra a las mujeres. Enseguida acabamos un poco saliendo, ¿no?, de esa dureza y de esa exigencia de estar en obra. Y sí que es verdad que nos hemos quedado un poco ahí atascadas. No ha habido como manera un poco de superar esta barrera en la que en cuanto aparece el pie de obra y además se mezcla con la crianza, pues otra vez como que salimos, ¿no?, de ese tipo de puestos y vamos un poco a esa parte como mucho más secundaria o quizá de ese rol más administrativo o de oficina. Sí que nosotros al final como barreras que creo que tenemos en el sector, a pesar de ser un sector muy potente, que en toda la cadena de valor suponemos el 12% del PIB de Euskadi y 120.000 personas destinadas y empleadas en ese sector, pues sí que es verdad que al final tenemos un sector muy atomizado y por tanto tenemos muchas empresas también pequeñas, es decir, empresas incluso de menos de 10 trabajadores. Y ahí, por ejemplo, en algunos estudios que hemos hecho de igualdad, hemos detectado que el 36% de las empresas o no tenían directamente plan de igualdad o no sabían si tenían o dejaban de tener plan de igualdad. Entonces, eso que hace que al final pues tengamos un poco ese problema de contar siempre con empresas pequeñas, muy diversas, con todo tipo de problemas del día a día, que lo único que quieren es sacar trabajo adelante en un mundo muy competitivo como el nuestro, y eso hace que siempre estemos un poco ahí con esa capacidad un poco de no hay un fomento claro, ¿no?, de nuestra presencia ahí. También es verdad, y esto lo digo de manera coloquial, somos un sector poco sexy. Lo siento. Nuestro convenio es estupendo, tenemos convenios fuertes desde hace muchos años, hay muchas horas libres, es decir, verano, vacaciones de Navidad, etcétera. O sea, son convenios buenos, bien pagados, pero como me decía a mí hace poco, y además es un tema de personas, no solo de mujeres, los chavales jóvenes prefieren trabajar en Zara y decir que trabajan en Zara que ser encofradores al doble o el triple de sueldo del que podemos ofrecer en la construcción. Entonces, lo tenemos claro, somos poco sexys, así que en las palancas os cuento que lo que estamos intentando es ser más sexys. Y además lo estamos haciendo desde un lugar muy convencidos de que no se trata de ser sexys de foto. O sea, eso de la reputación en el sector, yo lo llevo escuchando muchísimo tiempo, ¿no? Hay que mejorar la imagen y la reputación del sector. Bien, hemos llegado a un momento que por circunstancias y entre otras la falta de mano de obra, lo que estamos teniendo es que transformar el sector. Y para eso nuestra palanca es la tecnología y la innovación. Y ahí estamos trabajando en que ese pie de obra que es tan duro se pueda convertir en construir, por ejemplo, bajo techo. Construcción industrializada, prefabricación y todos esos procesos que se pueden adelantar bajo techo y en un procedimiento más tipo industrial, no tan en obra, que realmente permitan que ese poco sexy que sabemos que somos pueda ser por lo menos más atractivo, con unos horarios quizá más adecuados pues, a la conciliación, con las condiciones climáticas y un poco de ambiente pues mucho más ad hoc. Entonces ahí es donde estamos un poco con esa palanca, fomentar la construcción industrializada en todos los niveles. Esto no va solo de poner una gran fábrica, sino de hacer un tejido en todo lo que es el sector y además ahí utilizar la tecnología como ese elemento disruptor. Hace poco, también preparando otra charla, me quedé con una especie de mensaje, ¿no? Nosotros en construcción lo que estamos teniendo que utilizar ahora es la construcción industrializada, la digitalización y los robots, como fueron los telares y las máquinas de vapor en las anteriores revoluciones industriales. Nuestra revolución industrial de ahora en la construcción es utilizar digitalización, construcción industrializada y robots. Y además los robots, digamos que también ya hemos superado ese, ¡ay, van a quitar mano de obra! Sí, van a quitar mano de obra, esa que no tenemos y que además es penosa. Entonces, perdónenme, pero nos parece estupendo poder tener robots que puedan quitar trabajos penosos como el maestreado de paredes que crea tantas lesiones. Entonces, queremos utilizarlos en positivo de una manera que realmente apoyen a la competitividad, porque no tenemos gente para hacer las obras, pero que además lo hagan desde otro sitio, ¿no? En el de mejorar la salud y el bienestar de las personas. Así que esa es un poco nuestra foto hoy en día. O sea, que bueno, da gusto, ¿no?, ver que hay palancas, ¿no?, en las de esta transformación del sector de construcción bajo techo, con tecnología e innovación, además con una demanda
creciente por toda la necesidad de vivienda, etcétera, que tenemos, que puede haber palancas para ir superando, ¿no?, estos estereotipos. ¿Begoña? Pues nosotros en la industria también necesitamos gente. Y lo que estamos viendo es que tenemos que romper estereotipos en edades muy tempranas. Porque apreciamos que, a pesar de que las empresas quieran cumplir con cuotas de igualdad, no solo porque sean cuotas, sino porque estamos totalmente convencidos que la diversidad en las industrias deben representar lo que es la diversidad en las sociedades a las que sirven. Entonces hemos visto que a la hora de seleccionar los estudios, aparecen ya los estereotipos y hay un estudio que profundiza un poco cuál es el imaginario del alumnado de secundaria cuando tienen que elegir. Se les da dos profesiones para que ellos las analicen, y es psicología e ingeniería industrial. Y a estos alumnos, antes de la educación universitaria, cuando les preguntan qué es ser un psicólogo, una psicóloga o alguien que ejerce la ingeniería industrial, definen la profesión como la de psicología, pues ayuda, apoyo, todo ese imaginario que lo tenemos relacionado con esa esencia femenina, ¿no? Sin embargo, cuando le preguntan en qué consiste una ingeniería industrial, esa profesión, pues todo tiene que ver con el hacer, el diseñar. O sea, todas esas teclas que están más relacionadas con los roles masculinos, ¿no? Sin embargo, en este estudio luego fueron a preguntar a profesionales de ambas carreras cuáles eran las características que tenían que tener para ejercer una y otra. Y en ningún caso se presenció ninguna característica que estuviera estereotipada, porque hoy en día, que todos conocemos la necesidad de la flexibilidad, la escucha, el hacer, o sea, hay una mezcla de ambas que son las que te dan pues el win ganador, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que cuando conoces las profesiones no encuentras que tengan que haber estereotipos, sin embargo, la selección previa de los estudios sí. ¿Qué hace esto? Pues nos crea una brecha de género horizontal que cuando queremos acceder a muchas ingenieras que nutrirían nuestras empresas con ese punto de vista distinto, diverso, que sería complementario, que es lo que necesitamos, pues no hay. Y si ya vamos a puestos de taller, como he dicho antes, pues tenemos mucha menos presencia femenina en cualquier cosa que pueda ser trabajar en taller. Y es por lo mismo. Y aquí, además del estereotipo que tenía el alumnado, tiene mucho que ver las familias. Entonces, la industria, en el imaginario de mucha gente, es esa cosa pesada, ¿no? Sucia, aquellos altos hornos, grasa en el suelo. Entonces, nosotros desde la Federación lo que estamos haciendo ahora es acercar la industria a la juventud. Les vamos a darles charlas, pero sobre todo les llevamos a que hagan visitas a las empresas. Y la verdad es que es una gozada verles transitando por empresas que tenemos ahí en Vizcaya y les alucina. Dicen, ay, pero Domo, esto se hace aquí en Vizcaya, las latas de Coca-Cola, ¿no? Les parece que es como bueno. Entonces, es la gran desconocida. No sé si somos sexys o no, pero es desconocida, ¿no? Nosotros somos como pesados y sucios. Y verdaderamente nosotros en la industria del metal tenemos muchísima tecnología implementada, tenemos muchísima innovación. Y es esa parte la que tenemos que enseñar a los jóvenes, ¿no? Entonces, es muy importante que siga habiendo referentes. Aquí estamos mujeres para ello. Pero permíteme que diga que creo que los referentes también tienen que ir en el sesgo contrario. Es decir, tiene que haber hombres en entornos feminizados. Y a mí un ejemplo que se me ocurre es en esa educación primaria que hablábamos del 0 a 3, ahí tiene que haber hombres, para que esos niños y niñas en esa primera etapa educativa vean que hay un compartir. Así que no podemos olvidarnos de esos referentes masculinos que también son necesarios. Gracias, Begoña. Carmele. Bueno, yo a riesgo de meterme en un jardín importante de palancas y no palancas, bueno, yo contaré, bueno, primero no represento a un clúster, represento a una organización, a una entidad cooperativa. Llevamos 39 años trabajando, en la actualidad somos 640 personas, 95% mujeres, y sí que hay un valor fundacional, digo, es ese marco desde el que voy a hablar, de la promoción del trabajo de las mujeres en puestos directivos. Bueno, nosotras sí que hemos ido cumpliendo con nuestros planes de igualdad y cuando, bueno, los hemos ido definiendo,
no hemos incorporado acciones positivas a favor de la incorporación de hombres, que esto puede sorprender. Por supuesto, no voy a hablar de la corresponsabilidad en el ámbito privado, estoy hablando del ámbito laboral. Bueno, la socióloga Christine Williams acuña un término en el año 92 que es el Glass Escalator, que habla de que cuando los hombres blancos, heterosexuales, entran en ciertas profesiones y menciona expresamente la salud, la educación y el trabajo social, precisamente ese es el momento en el que se produce esta Glass Escalator, que tiene que ver con que se generan ventajas estructurales, ascensos, mejor salarios y demás. Esta teoría, en el año 2013, esta misma socióloga la matiza y incorpora el concepto de interseccionalidad, es decir, cómo en un sector que está ocupado principalmente por mujeres migradas, como decía anteriormente, la incorporación de referentes masculinos puede llevar pues, a una deriva, desde luego, no deseada. La Organización Internacional del Trabajo, el año pasado, en el 24, emitió un informe en el que, leo textualmente, políticas de atraer hombres sin enfoque interseccional puede desatar bueno, pues una serie de situaciones, desde luego, no deseadas. El Instituto de la Mujer también se ha pronunciado en este mismo sentido, y el año pasado, ya más local, Auvisa, en un estudio que hacía de las mujeres migradas en el ámbito de los cuidados, apuntaba también las cautelas que hay que tener con las reformas estructurales en el ámbito de los cuidados si no se pone la mirada, que es desde donde yo quiero ahora hablar, en la interseccionalidad. Es decir, cuestiones como el sexo, la raza, las diferencias socioeconómicas, desde luego pueden generar, desde luego, si no se tienen en cuenta los procesos de selección o de, bueno, pues de reformas estructurales en el ámbito de los cuidados. Con lo cual, o sea, no hay una recomendación pública que diga no atraer hombres al ámbito de los cuidados, pero sí todas estas cautelas a la hora de, bueno, pues configurar el sector. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, cualquiera de ellas, las tres. Si hay alguna pregunta o tal, levantar la mano igual, si no, no vemos. Sí, mira, ahí hay una. Carmele, ¿podrías profundizar en eso último que has dicho? ¿Cuáles son esos efectos indeseados de la presencia masculina en los sectores más feminizados? Bueno, en definitiva, nosotras lo que estamos haciendo como organización y también lo que estamos haciendo ahora mismo en un proyecto con el que estamos trabajando sobre la profesionalización de los cuidados es, con la situación tan compleja que están viviendo muchas de las mujeres que están trabajando en este sector, principalmente mujeres que están trabajando en esos empleos domésticos, donde los derechos no están garantizados, pues es trabajar precisamente en esa línea, en la línea de la profesionalización, de que estas personas consigan unos contratos dignos a la hora de trabajar, abrir diálogo social en este sector, que es un sector en el que apenas se está produciendo, de eso estamos hablando. Es decir, y las consecuencias de las que habla Christine Williams, habla precisamente de eso, de que cuando los hombres entran en estos sectores, pues ocupan, o sea, suben precisamente a los puestos de responsabilidad. Esto que voy a decir no es muy científico, es más observado. En las mesas de negociación, las empresas que trabajan en el ámbito de los cuidados, los puestos de responsabilidad, de dirección, están ocupados por hombres. O sea, la respuesta sería que la superación de los estereotipos en el ámbito de los cuidados debería de ir después de la profesionalización. Claro, exactamente. O sea, lo que estamos diciendo es, en el corto plazo ya tenemos, desde luego, retos suficientes que tienen que ver con, bueno, cómo dignificamos las condiciones de estas mujeres que están trabajando. Yo voy a hablar de mujeres porque, nuevamente, el 87% de las personas que están trabajando son mujeres y porque la fragilidad de estas profesionales, de estas trabajadoras, pues no está garantizada en las condiciones actuales. Gracias. Carmela, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hola. ¿Sí? Sí. Claro, claro que sí.
Consejero. Dice el Lehendakari. Igual micrófono, ¿le podéis acercar? Vale, gracias. Muy bien, es que ricasco. Yo quería haceros una pregunta, pero del punto de vista de la empresa, porque habéis estado hablando un poco de cómo ven las mujeres la oportunidad de incorporarse a esos sectores muy masculinizados. Pero os quería poneros delante de vuestras realidades, que sois un poco, tanto Begoña como Marta, responsables pues, de dos sectores muy masculinizados. ¿Las empresas realmente tienen las puertas abiertas y los ojos abiertos para incorporar a mujeres a esos sectores tan masculinizados? Totalmente. Totalmente. Nosotros en empresas que son de mayor tamaño, pasa un poquito también, como lo ha comentado Marta, hay mucha más presencia femenina. Es cierto que igual está más sectorizada en departamentos como puedan ser calidad. Ya os he comentado que en trabajos directamente relacionados con el proceso hay algo menos de presencia femenina. En empresas grandes es más fácil. En empresas pequeñas pasan cosas tan peregrinas como que igual no hay vestuarios para mujeres y hombres. Y entonces, además de encontrarte con que normalmente en las empresas pequeñas es todo muy productivo, muy de taller, además de encontrar con que no tienes muchas candidatas que hayan estudiado una FP relacionada con el mundo mecánico o lo que sea, pues una cosa tan peregrina como los vestuarios. Entonces, yo creo que las empresas somos muy conscientes de que la población está totalmente invertida y que necesitamos que todo el mundo participe. Lo que no tiene sentido es que el 50% de la población, que tenemos talento, cada una el que tenga, estemos fuera de la industria, por ejemplo, cuando es tan necesaria la diversidad para todo lo que han contado nuestra primera ponente, Marte, de lo que significa esa diversidad. Yo estoy segura de que sí, pero poniendo esa diferencia en las empresas pequeñas, que es un tejido muy grande dentro de la federación. Sí, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Yo que ya hace ya 20 años que fue la primera vez que pisé una obra y me ha pasado que en prácticamente todas mis etapas he sido la única mujer en reuniones, en entornos, etcétera. Siempre he visto los brazos abiertos, ayuda y a veces ha sido más mi propio sesgo de qué pequeñita soy aquí en medio de tantos hombres que las barreras que me hubieran podido poner ellos. Pero sí que es verdad que también cuando eres la única, pues acabas un poco diciendo ¿y por qué no hay más? ¿No? Y es un poco otra vez el tema de los tamaños y es que también pues que muchas de mis compañeras no estaban ni en su agenda. O sea, decir, pues sí, hago los primeros años muy en pie de obra, pero luego me voy para atrás, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema de los sectores están abiertos y sin ningún problema. Además, todo tipo de edades. O sea, quiero decir, desde el encargado más mayor que hubiera en la obra, nunca he tenido ningún problema con ellos. Pero es verdad que no hay muchas y la dureza y el rigor de nuestro trabajo enseguida hace que nos vayamos para atrás. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía... Allí hay una. ¿Hay por ahí otra? Sí, hola. Sí, yo tenía una pregunta o una reflexión, no sé muy bien por cómo enfocarla, que va un poco al hilo de lo que estabais comentando. Creo que esta sociedad deberíamos de ir planteándonos los tipos de liderazgo también. Es decir, muchas veces las mujeres, y no estoy diciendo nada, obviamente, y chapó a las mujeres que estáis ahí, por supuestísimo, pero a veces igual nos tenemos que plantear que el coste que cuesta una mujer en procesos de liderazgo hacia arriba, normalmente el espejo que tenemos es un liderazgo masculinizado. Y el liderazgo femenino o el feminista tiene un liderazgo que aporta también muchas cosas. Entonces, yo traigo aquí esa reflexión, que creo que es una reflexión que como sociedad nos lo deberíamos de hacer. Es decir, muchas veces los problemas que tenemos, los techos de cristal, las entradas, es porque estamos todo el día intentando batallar o intentar anular cualidades y potencialidades que las propias mujeres tenemos, ¿no? Y que si estamos hablando de que las mujeres podemos aportar y debemos de aportar y son nuestros espacios también, ¿por qué no los hombres también se incorporan esas cualidades y esas potencialidades que tenemos las mujeres? Es decir, la lucha está constantemente ahí. Yo creo que este matiz
es importante. Yo vengo de una entidad pequeña que se llama bueno, no es tan pequeña, pero bueno, EDE Fundació, y nosotras reflexionamos a nivel transversal en muchas cosas. Incluso ahora, a nivel más informal, estamos incluso pues, hablando de temas de liderazgo feminista dentro de nuestra propia entidad. Es una cosa muy chiquitina, de un debate más interno, pero creo que son cosas que hay que traer cuando hablamos de estas cosas. Claro, es muy complicado y una de las ponentes comentaba, ¿no? Hay que ir a la educación, hay que bajar. Pues es que a veces hay que igual escalar más y ver un poco qué tipo de liderazgos estamos estableciendo en las organizaciones. Sin quitar nada, darle valor a lo que hay, pero darle valor a lo que no hay y que aportan las mujeres, sin más. Yo, si me permites, diría que estoy muy de acuerdo contigo. Por lo mismo que hablábamos antes de los referentes y lo importantes que son, creo que todas aquellas primeras mujeres que llegaron a entornos masculinizados y tuvieron que liderar, la falta de referentes hizo que se mimetizaran con lo que era el liderazgo masculino. Creo que hemos avanzado bastante rápido en este sentido y las mujeres ya nos permitimos liderar cada una como somos. Y con esto me voy a referir a Mercé Bray, que habla de alfas y omegas, porque cuando hablamos de lo masculino y de lo femenino, en cuanto al hemisferio izquierdo o derecho y cuáles son las atribuciones que tiene cada uno de ellos, ahí empezamos todos a irnos a esos lugares que cada uno entendemos de lo femenino y lo masculino. Ella hablaba de alfas y omegas, que son lo que utilizan las manadas de lobos, porque alfas pueden ser mujeres y omegas pueden ser hombres. Y eso es un poco lo que tú dices, en el que tenemos que encontrar aquellas habilidades, tanto de unos como de otros, y fomentar aquellas que no tenemos. Lo ha dicho Marta, a veces echo de menos no haber sido un poco más contundente, ¿no? Eso lo tenemos relacionado con la esencia masculina, ¿no? Y sin embargo, pues, en Islandia hay un proyecto, cuando los niños son muy pequeños, les separan entre niños y niñas para ejercitar aquellos roles de los que estamos hablando que no son atribuidos al género, ¿no? Es decir, por ejemplo, a las niñas les llevan un rato y les dicen, venga, subir a los árboles, saltar, pelearos, jugar con el balón, y a los chicos les llevan a realizar tareas que tenemos entendidas como más feminizadas, pero les separan, para que no haya esa sensación de juzgarse, estás haciendo una cosa que no te corresponde, y luego les mezclan en entornos comunes para poner en marcha pues mira, tú no vas a hacer esto y lo voy a hacer yo, ¿no? Porque se ha ejercitado, se ha practicado. Muy interesante reflexión, ¿no? La necesidad de combinar también, ¿no? Espacios de liderazgos femeninos y masculinos. Muchas veces no es cuestión de números, de qué porcentaje de mujeres tenemos, ¿no? O de hombres en cada contexto, sino cuáles son las estructuras de funcionamiento y cómo estamos liderando esos espacios, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si tenéis alguna otra pregunta, que se está animando el público. Hoy hay más hambre y el hambre supera las ganas de... Vale, va. Mila esker, ha sido un placer. Eta, bueno, jarraituko. Muchas gracias, ha sido un placer y seguiremos trabajando. Marta Epelde, Carmen Acedo, Begoña San Miguel y María José Aranguren.